Esto es Radio Encerrada. El podcast Radio Encerrada surgió en marzo con la idea de documentar lo más relevante durante la cuarentena por el COVID-19. Uno de los objetivos era dar espacio a expertos para entender mejor la nueva coyuntura y también a las personas que, día con día, resultaron afectadas con las decisiones tomadas desde el Estado salvadoreño para enfrentar esta pandemia. La emergencia por este virus está lejos de terminar. También la información alrededor de este, pero queramos o no, ya es parte de la realidad. Por eso, damos cierre al ciclo de este podcast. En este episodio, el final de la Radio Encerrada, queremos aportar ideas y conocimiento sobre esta etapa que vivimos, la readaptación. Hablaremos de cómo otros países están teniendo éxito en el control de esta pandemia. También hablaremos sobre el duelo, tanto del social como del individual, a través de una plática con un experto en ese tema y conociendo un esfuerzo nacido desde la ciudadanía para apoyar en este proceso. La economía sigue siendo una de las preocupaciones de la mayoría de salvadoreños. Conversaremos con un microempresario que ha logrado sortear este periodo. Sin faltar la música salvadoreña, esta vez a cargo de Adhesivo, Los Tachos y Vibras. Soy Gerson Viches. Y yo, César Faguaga, y esto es Radio Encerrada. Saludos para toda la audiencia de Radio Encerrada, el podcast de Revista Factum. Yo soy Roberto Díaz, trombonista de la banda Vibras Ska Ensemble de El Salvador, y en esta ocasión quiero recomendarles el tema Police of Truth, un tema emblemático de la banda Depeche Mode, pero en esta ocasión con un arreglo instrumental de Vibras Ska Ensemble que pudimos interpretarlo en vivo en nuestra sesión Vibra la Casa gracias a la invitación de Revista Factum. Recuerden que pueden conocer más de nuestro trabajo musical en nuestras redes sociales, y también, si no es necesario salir, mejor quedarse en casa. Buenas vibras para ustedes y sus familias.
los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Cada semana la periodista Loida Martínez Avelar nos ha actualizado los datos sobre el COVID-19. Para este episodio no solo nos actualiza las cifras, también nos cuenta de las experiencias de otros países que han tenido mejores resultados en el control de este virus. Hola amigos de Radio Encerrada, les saludo desde algún lugar de la zona sur de San Salvador. La verdad que este es un programa muy especial, un proyecto que iniciamos en marzo y que logró consolidarse en medio de esta cuarentena. La verdad que es un abrir y cerrar de ojos, pero ha sido muy importante para nosotros estar cerca de ustedes. Hoy vamos a hablar un poco respecto al modelo de atención cubano. En el mundo, a raíz de la pandemia de COVID-19, han surgido muchos esfuerzos para contener la enfermedad y este virus altamente contagioso, pero vale la pena preguntarnos cuál ha sido el modelo implementado en Cuba y qué ha generado que oficialmente las cifras del COVID-19 sean tan bajas en comparación a otros países. Para esto vamos a conversar y vamos a escuchar al doctor Guillermo Argueta. Él es un médico que justo esta semana cumplió 13 años de haberse graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, para que él nos cuente un poco a qué se debe el éxito de este modelo. No se puede hablar de la salud en Cuba sin mencionar el gran esfuerzo que se ha hecho para consolidar una fortaleza educativa que va desde los niveles de primaria hasta la educación superior, además de la fortaleza organizacional que tienen con los diferentes organismos que funcionan en la sociedad cubana, en las diferentes empresas, en los diferentes barrios, en los diferentes grupos de jóvenes y de mujeres. Además es la lucha por lograr alcanzar, garantizar las necesidades básicas como agua, alimentación, vivienda, trabajo a toda la población. Estos esfuerzos son monumentales, considerando el injusto e inhumano bloqueo que tienen impuesto por más de 6 décadas. Resaltar pues que a pesar de todo eso, Cuba también ha tenido la creación de las misiones de internacionalismo solidario y la cooperación en salud por más de 40 años en más de 70 países en todo el mundo, incluyendo pues esta situación de COVID. Entonces, la efectividad de la respuesta al COVID-19 se debe a la robustez y fortaleza del sistema de salud cubano, que trabaja con integralidad, interdisciplinariedad e intersectorialidad. Son efectivos y oportunos. Además, manejan la información de manera transparente y pueden hacer difusión y comunicación masivas que alcanzan la movilización y participación social necesaria para cumplir las acciones estratégicas que se han planificado. Gracias, Guillermo, por tu explicación. En lo que respecta a las cifras de COVID-19, esta semana se reciben un pequeño respiro. Médicos del Hospital General reportaron este viernes que el gripario amaneció sin pacientes de enfermedades respiratorias. Esto viene a ser una buena noticia después de que durante varias semanas se reportaran decenas de casos en este hospital de referencia del Seguro Social, que inclusive los pacientes estaban siendo atendidos en los pasillos. Las personas habían llevado sus colchonetas. Esperamos que esto sea una señal de que la pandemia empiece a ceder y que la curva empiece a disminuir. Mientras tanto, las cifras oficiales registran 13.792 casos confirmados, 379 fallecimientos y hasta este momento el Ministerio de Salud asegura que ha realizado 221.820 pruebas de PCR para detectar COVID-19. Bueno, con este informe cerramos esta fase de este programa. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado durante este encierro. Un abrazo. Uno de los temas fundamentales que no ha sido abordado con la importancia que merece es la salud mental, tanto del personal médico como del resto de la población. Estos meses han sido duros, con duelos sin tratar. Se han perdido familiares, amigos, empleos, negocios longevos, estilos de vida y algunas libertades. Situaciones que hacen mella en nuestra psique. Gerson Viches se enlazó hasta México con Adrián Chaurán, doctor en psicología clínica y de la salud, especialista en duelos complicados, pérdidas y experiencias traumáticas. Gracias, Adrián, por recibir esta llamada. Bienvenido a Radio Encerrada.
Gerson, un gusto estar contigo y muy agradecido. Adrián, algunos autores consideran que estamos viviendo una etapa de duelo generalizada como sociedad y que hemos pasado o estamos pasando por todas las etapas debido al confinamiento y al cambio de hábitos. ¿Esto es así? Fíjate que sí, yo diría que sí, definitivamente. Cuando hablamos de un proceso de duelo, estamos hablando de un proceso de adaptación al cambio, ¿no? Eso es lo que realmente involucra un proceso de duelo, el adaptarse a los cambios, y definitivamente creo que esto es un cambio que hemos vivido todos, ¿no? Cuando hablas de las etapas, bueno, pues dependiendo desde qué perspectiva se puede hablar de etapas diferentes, pero definitivamente sí, creo que todos hemos vivido un impacto fuerte debido a, desde el recibimiento de las noticias y de lo que se nos explicó en relación al coronavirus. Posteriormente ya lo empezamos a llamar todo eso el COVID, y a partir de eso, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Hemos tenido que cambiar nuestras conductas, han surgido emociones que a lo mejor algunos nunca habían vivido, otros posiblemente o más bien nunca las habían identificado, y bueno, sí que cambian las cosas, cambia nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que sentimos todos este proceso de adaptación al cambio en el día a día de nuestras vidas. En este contexto también hay personas que han perdido a sus seres queridos, y hay de casos a casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el país tenemos casos en los cuales las personas no han podido, ni siquiera el núcleo más cercano ha podido despedirse del fallecido, ¿verdad? Con un entierro más o menos normal, y tampoco se ha contado con todas las ceremonias que hay alrededor de los fallecimientos. ¿Qué impacto tiene esto para las personas que les toca vivir este proceso en medio de esta pandemia? Fíjate que definitivamente tenemos que hablar de que el duelo es un proceso individual, ¿no? Entonces la realidad es que a cada persona este tipo de situaciones le impacta de una manera distinta, pero no cabe duda que la realidad es que el resultado que vamos a ver, y sobre todo con el paso de los meses, pues serán, digamos, muchos procesos que se han complicado, ¿no? Y que pudieran convertirse en procesos de dificultad o de trastorno de salud mental debido a los factores de riesgo que mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de no poder estar presente en el hospital, acompañar a un familiar, definitivamente cambia la manera habitual de un proceso de duelo, ¿no? Cuando posiblemente puedes tener el tiempo de acompañar a tu familiar en enfermedad, de hablar con él o con ella, y que en este momento pues no se está pudiendo dar, ¿no? Definitivamente cambia mucho las cosas. También las circunstancias, en el sentido de, digo, creo que tanto tu país como el mío hay cosas que son muy similares en el tema de salud, y podemos percibir mucho el tema del enojo, ¿no? En personas en dolientes que han perdido un ser querido, en situaciones muy trágicas, ¿no? En que simplemente pues llegaron a una unidad hospitalaria y nunca pudieron ser atendidos, ¿no? O que la manera en que se les dio la información de un fallecimiento fue de una manera pues muy inadecuada, muy grosera, podríamos inclusive decirlo, porque sé que ha habido momentos en que ha sido así. Entonces, esto por supuesto que impacta en la manera de vivir el proceso de duelo. Para algunas personas dejaron inclusive, pues, digamos, una vertiente traumática, ¿no? En su proceso de duelo, y como te decía, en otros mucho enojo, ¿no? E inclusive enojo hacia la sociedad, ¿no? Hacia el comportamiento de una sociedad que, a pesar de que se le dice de mantenerse en casa, se le dice de tener ciertas medidas preventivas, pues las incumple, ¿no? Y no hablo obviamente de todos, pero sabemos que esto es algo que sucede, ¿no? En México, especialmente en últimos días, hemos visto mucha gente vacacionando, hemos visto gente que realmente no está cumpliendo con las medidas. Entonces, tú imagínate lo que es perder a un ser querido por esta situación, por esta enfermedad, y ver cómo hay gente que en realidad, bueno, sabemos que el cubrirte y el llevar las medidas no es solamente para ti, ¿no? Sino para cuidar a los demás también. Entonces, pues esto genera enojo. De eso que comentás, cómo la experiencia personal se empieza a volver también una experiencia o un problema social, ¿verdad? Al expresarse, ¿cómo sería idealmente que nuestros países deberían estar ya poniendo atención a esta otra parte de la pandemia, ¿verdad? Que no es, o sea, que obviamente tiene que ver
con la salud de los cuerpos, pero también con la salud con la salud mental? Mira, la realidad es que yo creo que hay varias cosas y que son muy, podría decir yo, sencillas, pero que son cosas que desde antes debieron haberse trabajado en profesionales de la salud y que no es algo habitual. Esto del tema del duelo, la realidad es que es algo que en lo que no se capacita mucho a los profesionales de la salud. Y por ejemplo, dentro del ideal siempre debería de haber esos espacios en los que una familia puede verse o tener un momento de intimidad como familia o verse apoyada por algún profesional de la psicología en una unidad hospitalaria, ¿no? La realidad es que pocas unidades hospitalarias, tanto públicas como privadas en nuestros países, tienen profesionales de la psicología para apoyar a las familias y mucho menos un espacio específico dedicado para esto, ¿no? Pero creo que en este momento, en la medida de lo posible, pues debería de tenerse en cuenta, ¿no? El poder tener ese apoyo psicológico y poder tener algún espacio adecuado, te digo, si no para el apoyo psicológico, por lo menos para la intimidad en el recibir una noticia o en el recibir la atención de parte de los médicos, ¿no? Por otro lado, yo creo que algo que es muy importante es el poder tener una carta de parte de los profesionales de la salud en modelos de cuidados paliativos de países que ya tienen mucho avance en el cuidado al final de la vida. Pues es habitual las cartas de condolencia de parte del equipo sanitario, ¿no? Hacia las familias. Uh-huh. Y en este caso en específico creo que sería algo muy importante, sobre todo por el hecho de que son quienes estuvieron en contacto con la persona fallecida en sus últimos días y sus últimas horas, ¿no? Y poder saber recibir una retroalimentación de lo que a lo mejor en algún momento pudo decir o pudo compartir con los profesionales de la salud, o lo que ellos vieron en una simple estrofa, el poder decir no sufrió o estuvo cuidado todo el tiempo por parte de nuestro personal o hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos por cuidarle lo más posible. A un familiar que recibe esa información definitivamente le impacta de manera positiva, ¿no? Y la realidad al día de hoy es que no hay esa comunicación entre el equipo de salud y el familiar, que no puede entrar posiblemente a una unidad en la que hay más pacientes con el COVID. Y también es un problema para el personal médico, porque tampoco, digamos, en el caso de nuestro país, tampoco están recibiendo ningún tipo de asistencia para el cuidado de su salud mental. ¿Qué sería lo indicado en estos casos y qué se puede hacer también desde, digamos, lo individual, ¿verdad? O sea, sabemos que no existen ahorita las condiciones adecuadas para poderlo cambiar de inmediato, pero algunos consejos para que esas personas puedan sobrellevar esta etapa. Fíjate que en ese sentido yo lo que sí he visto, y lo he visto aquí en mi país, y realmente me parece que es algo bueno, pero que nace definitivamente desde los psicólogos, ¿no? Desde profesionales de la salud que saben o que se han formado en temas de acompañamiento, es el ofrecimiento de grupos en línea, ¿no? O de sesiones terapéuticas en línea para el apoyo de profesionales de la salud. La realidad es que eso sí es una herramienta muy, muy, muy importante. Yo creo que las unidades hospitalarias, no solamente a raíz de la contingencia, sino desde antes, deberían de tener como parte de sus programas de prevención el apoyo psicológico, ya sea de grupos o individual, de profesionales de la salud, y la capacitación en estos temas que yo te decía, ¿no? O sea, en cuanto al abordaje de las malas noticias, en cuanto al cómo manejar emociones, o sea, las propias emociones ante situaciones de alto nivel de estrés, etcétera. Pero te digo, en ese sentido, yo sí que he visto una respuesta de parte de la sociedad, a lo mejor no la que se necesita, a lo mejor no algo que realmente cubra, ¿no?, el apoyo de todos los profesionales de la salud, pero sí que se ha visto algo, ¿no? Yo creo que ese poder pensar en la salud mental de los propios profesionales de la salud es algo bien importante en estos momentos. Para finalizar, cada vez es más común que alguien cercano pierda un familiar, un amigo, su pareja, algún conocido. ¿Cuál sería en estos momentos la forma más empática en que nos podemos acercar a esas personas, en acompañarlas con su duelo? Yo creo que la manera sería similar a como normalmente lo haríamos, pero cambiando en el hecho de tener que hacerlo mediante herramientas, ¿no? Y las herramientas
digitales de las cuales estamos echando mucho la mano ahorita. O sea, estar presentes, creo que ese es el resumen, estar presentes, y presentes no forzosamente de manera física, ¿no? Sino con un escrito por el WhatsApp, con un mensaje, con una llamada, y también siendo muy respetuosos en el hecho de que una persona en duelo posiblemente no quiere contestar en algún momento ese WhatsApp, ¿no? O no quiere responder esa llamada, y a lo mejor en el mensaje nosotros mismos ser conscientes y decir, oye, no es necesario que me contestes, sí, pero quería saber cómo te encuentras y cuando es un buen momento para ti, me responderás, o solamente quiero que sepas que estoy aquí para ti, ¿no? De alguna manera hacer sentir esa presencia. La realidad es que es muy diferente y sí se vive de una forma distinta el tener la presencia física de una persona, tanto en el despedirse como en el duelo cuando ya falleció el ser querido, ¿no? O sea, el sentir a alguien realmente cerca, el cuerpo de otra persona, un abrazo, una caricia, cambian totalmente las cosas. No es lo mismo que un acompañamiento vía telefónica, pero yo creo que lo más importante es saber en sus momentos de dificultad que las relaciones que tienes, que las personas que son significativas para ti están presentes y están pensando, ¿no? Están pensando en ti y están disponibles para poder dar un apoyo en la medida de lo posible y de las circunstancias. Ok, bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, Adrián. Te agradezco muchísimo a ti, Gerson, un gusto, y bueno, pues espero que pronto podamos volver a comunicarnos. En este contexto de duelos complicados, un grupo de salvadoreños y salvadoreñas ha creado una plataforma digital llamada Jardín General, que busca ser un espacio para quienes no pudieron despedirse presencialmente de sus seres queridos. Gerson conversó con la escritora Patricia Trigueros, directora editorial de este proyecto. Gracias, Pati, por recibir esa llamada. Bienvenida a Radio Encerrada. A ti, Gerson, gracias. Mira, queremos conocer esta propuesta que ustedes tienen que han llamado Jardín General. Contanos qué es. En síntesis, es un registro de memoriales para quienes no han podido ser velados por el pueblo salvadoreño. Por esto me refiero a que hemos abierto una plataforma digital a través de la cual las personas que han perdido a seres queridos pueden contarnos su historia, y de esta manera nosotros podemos publicar obituarios contando, compartiendo la memoria de estas personas que ya no están aquí con nosotros. A falta de espacios físicos que apaciguan estos procesos de dolor, nosotros estamos trabajando desde hace varios meses para poder encontrar una manera en la que podemos apoyarnos entre nosotros y recordarnos. Pati, ¿cómo funciona esa plataforma? Bueno, ahorita estamos aún recolectando historias, pero Jardín General va a existir en 3 canales. Por el momento tenemos 3 canales. La idea es que la página jardingeneral.org registre estas historias, estos obituarios, con las imágenes y los resúmenes de las historias que recibimos. También en Instagram y Facebook nuestras comunidades podrán leer y acudir a estos contenidos. Pero ¿cómo funciona? Es que metiéndote a jardingeneral.org, por el momento, si se meten, encontrarían solo el formulario en el que la persona que quiera registrar a un familiar, a un amigo, a un compañero que ha fallecido, él nos puede contar la historia respondiendo a cada una de las preguntas, y a partir del momento en el que nosotros recibimos ese registro, el equipo hace una labor de tratamiento de información, de creación de contenido, y nosotros producimos este obituario para que, como te decía, que cada persona tenga un espacio en nuestro jardín. Esto surge en el contexto de la pandemia. Imagino que pues justamente por la necesidad de muchas personas de poderse despedir de sus familiares, ¿verdad? Que no lo han podido hacer, pero no se limita solo a las personas que han perdido familiares en este contexto, ¿verdad? No, la idea de abrir este jardín sí se volvió más importante que nunca, debido a que por la coyuntura queremos evitar que los duelos sucedan solo en espacios silenciosos y aislados. Queremos permitir que haya gentes que puedan reconocer estos procesos y despedir a las personas, pero cuando estamos
pero nuestro punto de partida no es ese. Nuestro punto de partida es más amplio en el sentido de que es la identidad de nosotros como pueblo salvadoreño, nuestra cultura de silencio y nuestros duelos acumulados hace que Jardín General ya era importante que nosotros pudiéramos velar a nuestros seres queridos, expresar nuestros sentimientos con los cuales es importante recordar esta memoria viva. Entonces, para responder tu pregunta de una manera más clara, no estamos abiertos, no registramos únicamente a víctimas del COVID, sino que registramos a quienes quieran tener un espacio a que puedan acudir de manera recurrente, visitar y reconocer lo importante que esta persona fue en tu vida, lo que significa el recuerdo, la historia, y así podemos continuar identificándonos a nosotros mismos y trabajando la memoria colectiva. Por último, Pati, ¿dónde pueden encontrarlos? En redes sociales y también nos repetís la página que tienen. Gracias. Ahorita si se meten a la página jardingeneral.org, agradeceríamos mucho si podían compartir a quienes a ustedes creen que les ayudaría a tener un espacio como este. Repito, jardingeneral.org, en donde encontrarán el formulario para ingresar la información. Y si quieren apoyarnos, seguirnos, estamos en Instagram como @jardingeneral.com y en Facebook Pleca Jardín General. Muchas gracias, Pati, por el tiempo de tomar esta llamada. A ti, Gerson, muchas gracias. Hola amigos de Radio Encerrada, de Revista Factum. Yo soy Bobby Lover, bajista de Los Tachos, banda de reggae de El Salvador, enviándoles un fuerte abrazo. Quiero dejarlos acá con una rolita que grabamos para la sesión desde la casa hace ya un par de meses para Revista Factum. Esta es Luna de Mar. Recuerden que pueden escuchar nuestra música en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, iTunes, en YouTube, y bueno, ahí buena vibra y siempre resistiendo, ¿no? Saludo grande. En la tibia arena, limpia así será, guitarra de amor que hace vela. Yo tengo un silencio que da en honor al tiempo. Quiero liberar
my girl. I give you the moon, my girl. If you stay with me, we want to get to the stars. Taking your body as the moon shall rise. Give it the love, the love, the love that you need. That you're the sea, my girl. I give you the moon, my girl. I give you the love, 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 the love that you need, babe. Forever and ever together we'll be. So listen my rhyme, you gotta stay with me. You're the moon, my girl. I give you the moon, my girl. If you stay with me, we walk together to the stars. Taking your body as the moon shall rise. You give it the love, the love, the love that you need. But you're the sea, my girl. I give you the moon, my girl. I give you the love, 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 the love that you need, babe. Forever and ever together we'll be. So this is my rhyme, you gotta stay with me, yeah. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum. Este último episodio de Radio Encerrada no queremos dejar de un lado esta tradición que hemos tenido de hacer un breve análisis de la situación actual. Para eso me acompañan Fernando Romero en el estudio. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Cómo están todos? Y vía telefónica, nuestro productor Gerson Viches. Gerson, un gran gusto como siempre. Igualmente, un saludo a todos los escuchas de Radio Encerrada. A ver, si miramos la vista atrás, han pasado más de 4 meses desde que oficialmente se comenzaron las medidas por el COVID. Lo primero, si ustedes recuerdan, aquel jueves cuando se cerraron definitivamente las escuelas, los colegios, las universidades. Y el día siguiente, el viernes 13 de marzo, ya amanecimos con unas primeras medidas y un simulacro de encierro, que es lo que ha sido una tónica que ha ido intercalándose durante estos 4 meses para que lleguemos al punto donde estamos. Cuando comenzamos, entonces, parecía que todo iba por buen camino. Y lo digo porque entonces, en marzo, a mitad de marzo, el presidente Bukele acaparaba titulares en otros medios de comunicación del mundo, porque le señalaban positivamente el hecho de cerrar el país como una medida de protección, de prevención contra el COVID, ¿no? Se cerraron vuelos, y esto lo repetía él sin cansar en las cadenas de prensa, ¿no? Sin embargo, 4 meses después, el sabor que queda, al menos el mío, es un sabor bastante amargo de cómo se fue torciendo este camino. Partiendo de esa introducción, me gustaría saber ustedes qué piensan, qué les deja estos 4 meses de combate al COVID, de todo lo que ha pasado para la sociedad salvadoreña. Gerson. Yo creo que lo primero es de que todavía no conocemos todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en esos 4 meses. O sea, siguen saliendo investigaciones, tanto de la revista como de otros medios, acerca de cómo se han usado los fondos públicos. Y yo creo que hubo una alerta al inicio con los centros de contención, que algunas personas llamaban centros de contagio, y que teníamos poca información sobre estos y no sabíamos bien cómo funcionaban, cuáles iban a ser los parámetros para que la gente subiera, cuántos días iban a estar, cuáles eran las medidas sanitarias adentro de estos lugares. Entonces yo creo que desde ahí hubo una alarma de todo lo que se iba a venir durante la pandemia. Fer, muchos doctores ahora, los médicos afortunadamente están teniendo cada vez más peso, su opinión está teniendo cada vez más peso,
muy a pesar de lo que dice el oficialismo, porque quisiera que estas voces no surgieran o que no se les diera altavoz, están diciendo que ese tiempo de cuarentena fue un periodo desaprovechado, porque no se utilizó para dar educación a los salvadoreños para que entendieran los alcances de este virus, lo peligroso que es, y se hiciera para otras cosas, como lo que estaba mencionando Gerson, como por ejemplo estos centros de contención que fueron de contagio, donde incluso hubo violaciones a derechos humanos. ¿Qué rescatas vos de ese momento, el primer momento de atención de la pandemia? Yo lo que vi fue toda una metodología de adoptar medidas preventivas que creo que sí estuvieron muy a tiempo. Incluso creo que el presidente se jactó demasiado, ¿verdad?, en sus primeras cadenas de recordar que nos llamaban exagerados, nos llamaban alarmistas, pero nosotros hemos previsto esto con mucho tiempo de antelación, lo cual es cierto. Pero al final, cuando empieza a implementar estas cuarentenas domiciliarias obligatorias y de una forma muy estricta, precisamente creo que era en un momento donde no teníamos demasiados casos. Justamente ahora todo el mundo está añorando, por ejemplo, tener ese tipo de medidas ahorita. Pero lo que pasa es que ya desgastaste a la gente, desgastaste al comercio, desgastaste a la gente con el tema de salud mental también. Entonces, yo lo que creo es que fue un tiempo, es decir, toda esta metodología de implementar estas cuarentenas obligatorias muy estrictas, creo que no se dosificaron bien en el tiempo, y pues ahora pues nadie quisiera volver a eso, aunque se añore en la práctica. Lo que se ve también es que justamente como decís, no se utilizó todo ese tiempo de encierro no se utilizó para educar a la gente, y lo que se vio fue una contienda, una pugna bastante interesante entre el presidente y la Asamblea Legislativa por dinero. Estamos hablando de $3,000 millones, que hay que recordarlo siempre, es un poquitito menos de la mitad del presupuesto general de la nación de este año 2020. Es un dineral, es la mitad del dinero de los impuestos de los salvadoreños de este año. Entonces, cuando estábamos viendo esas pugnas y estábamos viendo estos discursos del presidente bastante enardecidos por el dinero, y luego a través de las investigaciones periodísticas empezamos a ver cómo se empieza a destapar que todo este dinero en realidad está siendo ocupado para favorecer empresas de cercanos, empresas de sus mismos funcionarios, empresas de familiares de esos funcionarios. Entonces te terminas dando cuenta de que, bueno, para eso fue toda la presión que hizo, para eso fue toda esta campaña que hizo contra la Asamblea Legislativa, esa campaña de presión para obtener dinero, precisamente para lo que estamos viendo ahora. Entonces decís, bueno, qué mala forma de utilizar medidas de prevención como las cuarentenas, qué mala forma de utilizar toda esta implementación de cómo atacar una pandemia desde el punto de vista médico, cuando en realidad lo único que parece que lo único en lo que se estaba interesado era en hacer negocios. Bueno, hemos visto que estos negocios han favorecido, como bien decís, a muchas familias, pero a las familias de algunos funcionarios públicos, y eso no deja de causar preocupación. Gerson, una de las cosas que se criticó de cuando estaban los centros de contención fueron muchos abusos que hubo ahí dentro. Muchos abusos. También se criticó la forma en que el Ejecutivo interpretaba algunos decretos ejecutivos y cómo los ejecutó, pasándose por alto muchas veces lo que debería regir nuestra vida como nación, es decir, nuestra Constitución. Y además, esto trajo una serie de protestas, que no sé si recordás, hubo una serie de protestas a lo largo de varias semanas, donde incluso se le llegó a tildar al señor Bukele como dictador.
¿Qué tanto te parece que se vio dañada nuestra democracia o nuestra institucionalidad en estos 4 meses? Acerca de nuestras instituciones y nuestra democracia, yo creo que ha sido una de las mayores preocupaciones de varios sectores, ¿verdad? Incluido desde el periodismo, porque no solo se trata de lo estético, digamos, sino que se trata también de cosas muy profundas como el acceso a la información, como pasar sobre la Constitución para realizar medidas, y que al final, como lo mencionaba ya Fernando, terminó en un desgaste tanto para el Ejecutivo como para la Asamblea y para la ciudadanía. Entonces, ya cuando ahora que es necesario otro tipo de medidas para poder controlar el virus, ya no hay confianza y tampoco ya no existe la posibilidad de poderlo realizar, porque ya mencionaban ahí el montón de dinero que se ha utilizado en estos meses. También la misma ciudadanía ya no puede quedarse esperando en la casa, ¿verdad? Si el gobierno le va a ayudar o no, necesita salir a trabajar. Y tenemos temas que todavía están como montados, es decir, ha habido tanto en esta cuarentena que a veces incluso se nos quedan algunos temas en medio que olvidamos, por ejemplo el de los varados, que también se dio en todo este contexto, ¿verdad? Que también tiene que ver con nuestra Constitución, porque incluso hubo resoluciones de la Sala que obligaban al Ejecutivo a que resolviera esta situación de las personas que se habían quedado fuera del país. Gerson, perdón que te interrumpa, solo es para recordarle a nuestra audiencia, hoy día, 4 meses después, todavía hay personas en el extranjero que se están pagando como sea su vida fuera del país, sin ningún apoyo del Estado, sin ningún apoyo del gobierno, y los que han regresado lo han hecho pagándose sus boletos. Es decir, hay mucho de mentira además en la narrativa oficial. Sí, y eso justamente iba a apuntar, que ese problema no es que ya lo hayamos superado, sino que hay tantos problemas alrededor de la pandemia que han sido generados en parte por la pandemia y por el tratamiento que se le ha dado a esta, que se nos quedan esos puntos, es decir, se nos queda ese drama que todavía están viviendo muchas familias que están separadas, porque el gobierno nunca encontró una manera de hacer funcional el regreso de ellos. Sin embargo, sí hubo en esos días vuelos de deportados, y no estoy estigmatizando a las personas, ¿verdad?, que fueron retornadas al país, sino que el punto es de que lo que vos mencionabas, cómo se maneja esa información, porque lo que nos habían dicho es de que no se podía, que no iban a recibir nada, pero luego tienen la solicitud del gobierno de Estados Unidos de recibir de nuevo a salvadoreños, y hasta nos enteramos que incluso algunos venían infectados, ¿verdad? Entonces es un problema con cómo se ha manejado con opacidad toda la información alrededor de esto. Y una cosa, Fer, que tiene que ver con lo que queda, y lo que queda pareciera, viendo las estadísticas oficiales, las nada creíbles estadísticas oficiales, que la situación no está mejorando precisamente, y los médicos cada vez más están perdiendo el miedo a hablar públicamente, y dicen y critican y piden, exigen medidas preventivas, exigen material adecuado. Hay que tener en cuenta que para lo que falta, nuestros médicos no están mejor preparados con todo lo que necesitan, materiales, que antes, y además que el hospital de CIFCO todavía no está hecho. Correcto. En realidad, cuando estamos hablando de toda esta falta de equipos de protección para el personal médico, estamos volviendo al tema de los recursos. Y creo que me faltó apuntar al principio que este gobierno parte con un presupuesto ya aprobado, con un presupuesto que ya estaba recaudando dinero. Es decir, cuando el presidente está pidiendo $3,000 millones, no es porque no tenga nada en las arcas del Estado. Había dinero de donaciones, dinero que se empezó a invertir precisamente en
de alguna manera empezar a comprar implementos como mascarillas, guantes, algunos equipos, pero hay que entender que una bata, un gorro, unos lentes, esos tienen fecha perentoria, se usan una vez. Si un médico pasa toda una jornada, se ocupa solo esa vez y después se tiene que desechar, se tienen que volver a ocupar nuevos implementos. No se trata de que te van a dar un kit y ese kit te tiene que durar un mes. Es decir, es un kit diario por médico, por enfermera, por enfermero. Entonces, cuando veías toda esta parte del espectáculo, ¿verdad?, mediático de estamos entregando todo esto a los médicos, en realidad muchos no lo recibieron. Eso fue en primer lugar. En segundo, como decís, sí parece bien lejano, digamos, llegar a terminar con todo esto, el tema de la pandemia. Y es obvio que los hospitales están colapsados. Se puede ver, hay gente afectada por el virus, hay gente que está muriendo, y lo que parece, lo que se prevé en los próximos meses es que, por ejemplo, hubo una posposición de la fase 1, y yo no estoy seguro si vamos a pasar a una fase 2 justamente en esta fecha que está dicha por el presidente, por el mismo gobierno. No sabemos, o sea, en realidad los casos ya están disparados, los hospitales están colapsados, el personal médico está pidiendo esas medidas estrictas que se dieron al principio. Es muy comprensible viniendo de ellos. Lo que pasa es que tiene que haber este balance de cómo vas a poder o cómo puede sobrevivir la gente con un nuevo encierro tan estricto como los que hubo, cuando no había tantos casos y cuando no estaba colapsado todo el sistema. Y con el tema de los hospitales, en realidad ha sido, digamos, una gran pantalla mediática como de las que acostumbra usar el gobierno y este presidente. A ver, lo que preocupa ahora es que mucha gente le está perdiendo el miedo al virus, un poco porque se acostumbra. Tenemos la desgracia de acostumbrarnos a todo lo malo, nos acostumbramos a la muerte demasiado pronto, y esta situación parece que no mermará. Nosotros lo que podemos decir es que tocará seguir con las medidas de prevención. En una guerra de ciegos tocará hacerlo quizás solos, teniendo la certeza que estando en las casas en la medida de lo posible y haciendo las medidas preventivas recomendadas será la única esperanza que tenemos para salir adelante. Mucha gente, así como la entrevista que estamos por escuchar, que hizo Gerson Vilches a un emprendedor, mucha gente ya entendió esto y se está readaptando a esta nueva coyuntura, y así creo que lo vamos a seguir haciendo muchos. Fer, muchísimas gracias. Gracias, César, y saludos a todos. Y muchas gracias, Gerson. Gracias, César, y un saludo a todos los radioescuchas. Y como vos lo mencionabas, si salimos de esta, va a ser a pesar de ellos. El tema económico también ha quedado relegado. Los micro y pequeños empresarios son parte de las personas que han tenido que readaptarse ante la crisis generada por la epidemia y también ante la incertidumbre en la planificación desde el Estado, particularmente desde el gobierno central. Gerson también conversó con Víctor Flores, chef y barista en jefe de un restaurante familiar llamado Biscuit Factory. Gracias, Víctor, por tomar esta llamada. Bienvenido a Radio Encerrada. ¿Qué tal, Gerson? Qué gusto saludarte. Pues igual, alegre estar, que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Víctor, en estos últimos meses, los comerciantes, los emprendedores, los micro y medianos empresarios han tenido que básicamente rebuscarse, ¿verdad? Por adaptarse a los cambios que han estado existiendo
que no son solamente del país, ¿verdad? Sino son a nivel internacional, pero con algunas peculiaridades en el país, digamos, que han sido notificados corto tiempo, a veces se han cambiado de un día para otro y así. ¿Cómo han hecho ustedes en estos meses, a partir del confinamiento obligado, para poder sobrevivir con el negocio de ustedes? Pues mira, este tiempo ha sido un sube y baja, una montaña rusa de emociones, de preocupaciones y un montón de cosas que sí ha sido un tanto complicado de sobrellevar, pero pues aquí estamos, ¿vea? Y hay que seguir adelante. Pues mira, cuando comenzó toda la emergencia, yo te podría decir que nosotros nos fuimos anticipando a las decisiones que iban tomando las autoridades. De hecho, con seguridad te puedo decir que fuimos de los primeros establecimientos de comida que lanzamos un comunicado con las precauciones que estábamos tomando al respecto de la pandemia. De hecho, creo que todavía ni había sido decretada pandemia cuando comenzamos a tener alcohol en gel disponible para nuestros clientes, para dar recomendaciones y todo lo que comenzamos a hacer en el restaurante. Como 3 días antes de que se cerrara el servicio en mesa, nosotros ya habíamos montado una estación para llevar en la cochera de nuestra casa en San Benito. Tenemos la fortuna de que esta casa queda a orilla de calle y es en una zona bastante transitada de San Benito. Entonces la idea fue, miren, esto va para más complicado, así que comencemos a pensar qué hacer. Y la idea fue, como te digo, en la cochera de la casa, a pasos de la calle, montar una estación, sacar una máquina de expreso pequeña, poner un rack con nuestro producto empacado y prepararnos para cuando llegara el momento de que ya nos iba a permitir el servicio en mesa. Después, ya teníamos montado eso cuando comenzaron que solo podía estar adentro el tanto por ciento, luego un porcentaje menor, y cuando definitivamente se cerró el servicio en mesa, ¿verdad? Entonces, digamos que nos fuimos anticipando. Eso también acompañado de una buena comunicación en nuestras redes sociales, que ahí te puedo decir que contamos también con la fortuna de tener una comunidad bastante receptiva y nos permite eso, comunicar nuestras decisiones y nuestros productos y todo lo demás, no como un grito al aire, sino a oídos abiertos, ¿verdad? Entonces así fue como comenzó todo. Hasta el momento pues no hemos decidido cerrar porque ya no pudimos seguir, sino hemos cerrado un par de días por motivos de fuerza mayor. Te puedo decir, teníamos ya planeado cerrar Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, y lo cerramos para descansar. Uh-huh. Luego cerramos, no me acuerdo bien los días, pero fueron los días complicados de la tormenta Amanda. Cerramos 2 días seguidos, simple y sencillamente para no exponer a nuestro equipo que anduviera en la calle con los peligros que se dieron con las inundaciones. Y luego, ya cuando se había anunciado la reapertura económica y que la primera fase, y luego venía la segunda fase donde ya podemos los restaurantes abrir el servicio en mesa, nosotros tomamos una decisión bastante pensada, pero que también nos iba a perjudicar un poquito si no salía como tenía que hacer. Uh-huh. En esos días, estamos hablando finales de junio, principios de julio, los contagios de COVID se habían disparado. Entonces nosotros decidimos hacer una cuarentena. Nosotros, me refiero a mi familia y nuestro equipo de trabajo, y decidimos cerrar del 1 de julio al 9 de julio para el 10 de julio volver a abrir ya con el servicio en mesa, porque la primera fecha de la segunda etapa de la reapertura económica nos permitía abrir a nosotros el 7 de julio. Entonces, la pensada fue, nos encerramos y nos cuidamos de contagiarnos.
si alguien de nosotros ya está contagiado y es asintomático, en su casa va a presentar los síntomas. Y no nos ponemos en peligro de que todos los demás nos contagiemos. Entonces fue, como te digo, una cuarentena que lastimosamente no la pudimos terminar como pensábamos, porque se prorrogó la fecha al 21 de julio. Entonces tuvimos que cambiar de planes y volvimos a abrir como estábamos trabajando, que era domicilio y para llevar, el 6 de julio. Y así nos hemos venido manteniendo hasta este recién pasado martes 21 de julio, que era la segunda fecha, la fecha ya prorrogada de la segunda fase de la reapertura económica. Aquí, pues, sí, como dicen, nos fuimos en el barquito, porque el sábado a mediodía o algo así, el presidente en una conferencia de prensa dijo que la fase era un hecho que se daba, y nosotros ya súper listos con todo, ya habíamos coordinado con todo nuestro equipo de trabajo, ya habíamos hecho horarios, habíamos comprado materia prima perecedera, y nada, pues el domingo, el día siguiente, resulta que ya no, ¿verdad? Entonces, complicado, pues, porque yo puse un tuit que si bien éramos microempresas, como microempresas también planificábamos y hacíamos, y no sé, nos coordinábamos con todo nuestro equipo, y esta inseguridad de saber si sí o no nos ha generado bastantes problemas. De hecho, te cuento, teníamos ya reservaciones de gente que nos dijo, hey, ya sabemos que el martes abren, así que resérvenme esta mesa porque quiero llegar a reencontrarme con ustedes, ¿verdad? Y nada, pues ahí estamos, a la espera de qué va a suceder. Esto que me comentabas del cambio de fecha, sabemos que es difícil, ¿verdad? Lo hemos visto, por ejemplo, en otros países que también ya estaban en otra etapa de la reapertura y luego regresan, ¿verdad? A la etapa anterior. Claro. ¿Cómo sería la forma adecuada, de acuerdo a tu experiencia, de recibir esa información como microempresario? Mira, primero fijar fechas. O sea, digamos que desde que se anunciaron las fases de reapertura, uno comenzó a hacer ya planes. Estamos claros que estamos en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria, y que todo puede cambiar. Pero los contagios no han venido al alza hace 2 días. Tenemos mes y medio de que los contagios siguen su curso para arriba. Entonces, lo más complicado ha sido, ayer dije sí, hoy digo no, y a un día de que sea la fecha de apertura. Entonces, eso ha sido lo complicado, la falta de tiempo para nosotros poder maniobrar. No sé decirte si es falta de seriedad, porque no quiero hacer juzgar así a la ligera, pero de que nos ha perjudicado, sí nos ha perjudicado, pues. ¿Cómo debería ser? Pues, como te digo, con tiempo, pues. Fijar las fechas, saber qué va a pasar y qué podría suceder, y ser un poquito más diligentes a la hora de comunicar las decisiones. ¿Has visto alguna propuesta o alguna política de ayuda, ya sea actual o futura, que vaya a ayudarles, o simplemente no hay ninguna opción clara para ustedes como microempresarios para continuar con sus labores? Mira, aquí solo la voluntad de seguir adelante de uno y el apoyo de nuestros clientes, que ahí sí te puedo decir que nosotros hemos sido bendecidos, porque tanto nuestro equipo de trabajo ha estado siempre dispuesto a seguir adelante, como nuestros clientes siempre han estado pendientes de qué estamos haciendo y cómo apoyarnos. De ahí en adelante te mentiría, porque comencemos por el principio. Se decreta la cuarentena domiciliar, y dice el presidente que no se van a pagar luz, agua, teléfonos, servicios básicos en general,
quedan suspendido el pago, tarjetas de crédito, préstamos, y que esos 3 meses que no se van a pagar se van a ir pagando diluidos en 2 años. Chivo, ok, que ya es alguna ayuda, ¿verdad? Pero ya vamos sobre 4 meses y medio de que sucedió el encierro, y a nosotros ya nos comenzaron a cobrar telecomunicaciones, ya nos están cobrando alquileres, ya nos dieron plan de pago de esto, nos amenazaron con cortar la energía allá y aquí. Entonces, ok, pero el presidente dijo eso, sí, pero no hay nada legal escrito, no hay nada, no, o sea, por poquito nos dicen, no era cierto, ya, y entonces cuentones de energía de 3 meses acumulados que hemos tenido que ver de dónde sacar para poderlos pagar, porque si no simplemente vienen, me cortan energía y cómo produzco. Entonces, lo que se anunció en aquel entonces no fue cierto. Luego, creo que la semana pasada dijo que se habían destinado no sé cuántos millones para, creo que en agosto y septiembre, pagarle la mitad de la planilla a las MIPYMES. Ok, ¿dónde me anoto? Porque sí, se dan los anuncios, pero no hay un mecanismo para anotarse, para afiliarse o para ser partícipe de esos beneficios, ¿me explico? Sí. Entonces, a nosotros, como bien lo dijiste, una empresa familiar, las decisiones las tomamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Lo que nos ha tocado es decir, ok, aquí estamos solitos, nosotros, nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes. Eso es con lo que contamos, sigamos adelante con eso. Y así ha sido hasta el momento. Ok, finalmente, Víctor, si a vos te preguntaran cuál sería la forma ideal de reapertura del caso de los restaurantes, que es el que vos manejas, ¿qué sugerirías? Mira, lo que se tuvo que hacer desde el día 1 del confinamiento, enseñarle y hacerle conciencia a la gente de cómo vivir con el virus. El virus vino para quedarse. Mientras no haya una vacuna, estamos a merced del virus. Pero en alguna etapa el confinamiento sí es solución, porque te evita el colapso del sistema de salud. Pero no vas a pasar encerrado de ahí en adelante. O sea, la economía tiene que seguir adelante, los negocios tienen que seguir adelante. Entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir con el virus. Vi con mucha alegría que quizás hace como un mes ya se sacó una campaña del Estado, o más bien del gobierno, explicando cómo tiene que utilizarse la mascarilla y todo eso, pero eso tuvo que haberse comenzado desde el día 2 del confinamiento. Entonces creo que se han concentrado los esfuerzos y las cabezas en pelear, en pelearse entre los poderes de Estado, en lugar de concentrarse en educar a la población, que eso es al final lo que se necesita. Bueno, yo de repente comento y doy mis opiniones en redes sociales y las respuestas que me caían eran inconsciente, que ustedes los empresarios le tienen amor al dinero y no les importa la vida de la gente. Ok, pero ¿con qué vamos a comer? ¿De qué van a vivir nuestro equipo de trabajo? Si este confinamiento sigue, pues la empresa simplemente la vamos a tener que cerrar y ver qué hacemos. Y son 24 familias que quedan sin su sustento económico. Entonces, aprender a vivir con el virus, aprender a vivir con todas las precauciones, entender que la mascarilla
es quizá la principal barrera contra el virus. También que los negocios se tomen en serio todas las precauciones, todas las medidas de seguridad. Me da cólera todavía ver familias en el súper, me da cólera ver gente caminando en la calle sin mascarilla, pero es la falta de conciencia, y creo que por ahí va la cosa. Ok, Víctor, no me queda más que agradecerte por tomar el tiempo de recibir esta llamada. No, el gusto siempre es mío, gracias por tomarme en cuenta y espero tomarnos un cafecito lo más pronto posible por acá. ¿Cómo está esa linda gente? Por aquí los saluda el Dross, vocalista de Adhesivo. Y bueno, en esta ocasión quiero agradecerles primero por estar en sintonía de Radio Encerrada. Segundo, recordarles que la música de Adhesivo la pueden encontrar en www.adhesivoska.com, en facebook.com/adhesivoska y también en Instagram como Adhesivoska. También tenemos nuestros videos en YouTube. Pueden dirigirse al canal Adhesivo Oficial. Sin más preámbulo, les dejo una de las canciones que grabamos para la cuarentena aquí con la revista Factum y Radio Encerrada. Con ustedes, Camino a Verga. No es tiempo de vicios ni malgastar el money, pero ubícate, hermano. Did you realize el llamado de alerta? Ready alarm. So put your brother Biden. Oh, no, 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 no. Ready alarm. We got to stay home. Come on. La forma de entender cuando es que tomamos esa mala decisión y qué fácil solución te pareció culpar a las causas naturales sin ponerte a pensar. Y vos fallaste y te desviaste y lo perdiste, no lo encontraste. Dando un paso adelante y otros dos para atrás, nuestra madre tierra nos viene a reclamar. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino. Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo. Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino. Quédate en casa, quédate en casa. Qué raro es el día que las cosas te salieron como vos las planeaste. Qué rara fue que sabes que vos estás al mundo y este no parece estar al revés. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino. Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo. Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino. Me quedo en casa. ¡Vale verga! Usted dice. Nadie se preocupa por tus mierdas. Vale verga, nadie se preocupa por tus mierdas. Todos se detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que te quedes en la casa. Todos se detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que no salgas de tu casa. Una vez más. A ver cómo dice pues. Suena más. Vale verga. Ahora ustedes, grítenlo. Vale verga, vale verga, vale verga. Nadie se preocupa por tus mierdas. Vale verga, nadie se preocupa por tus mierdas. Todos se detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que te quedes en la casa. Todos se detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que no salgas de tu casa. Quedémonos en casa, solidaridad. Han pasado 4 meses desde que el 21 de marzo lanzamos el primer episodio de Radio Encerrada. Comenzó como un podcast artesanal, como una forma para sortear y entender el primer encierro por el COVID. Poco a poco se convirtió en un espacio para la reflexión de lo que preocupaba a miles. Si el virus era mortal, ¿cuánto duraría? ¿Qué tanto nos cambiaría nuestra manera de entender este mundo? Ahora tenemos un poco más de certezas. Sabemos que el virus se quedará mucho más tiempo del que pensábamos.
que la prevención sigue estando en nuestras manos, que los médicos combaten a un monstruo con palos y piedras, que la improvisación es la reina de las políticas públicas y que la insensatez de nuestros políticos, particularmente de nuestro principal empleado, el presidente de la República, es infinita. En estos 4 meses reforzamos una de las vocaciones más sagradas con las que se ejerce el noble oficio del periodismo, la fiscalización del poder y sobre todo la fiscalización del gasto público, es decir, del dinero que pertenece a todos los salvadoreños. Cuando los tiempos son más oscuros es cuando el periodismo independiente se vuelve imprescindible para que la sociedad, con información oportuna, pueda tomar las mejores decisiones. Esa vocación y la búsqueda de las historias humanas que describen mejor esta nueva realidad será siempre nuestro norte. Una realidad que probablemente será la que el oficialismo, absorto en la carrera electoral para 2021, no querrá mostrar. El periodismo, pues, deberá seguir siendo ese pelo en la sopa. Es todo por hoy y por favor, lávense las manos. Soy César Faguaga y esto fue Radio Encerrada. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.